Hola, ¿qué tal? Soy José Díaz de Feria, alumno del noveno semestre de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión exploraremos los conceptos clave relacionados con los tratados internacionales y su importancia en el ámbito jurídico, dentro de la materia de análisis de tratados internacionales. Así que iniciamos. ¿Qué es un tratado internacional? Un tratado internacional es un acuerdo formal y vinculante celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional, que pueden ser estados soberanos, organizaciones internacionales u otras entidades con personalidad jurídica internacional reconocida. Estos tratados son considerados como fuentes primarias del derecho internacional, lo que significa que son una de las principales formas en que se crean derechos y obligaciones a nivel internacional. Los tratados internacionales pueden abordar una amplia gama de temas, como el comercio, los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad, entre otros. Estos acuerdos pueden tener diferentes nombres, como tratados, convenios, pactos, acuerdos, protocolos, cartas, estatutos, etc. Pero todos comparten la característica de ser acuerdos legalmente vinculantes. Principal instrumento jurídico en la materia. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 es ampliamente reconocida como el principal instrumento jurídico en la materia de tratados internacionales. Fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena, Austria, y entró en vigor el 27 de enero de 1980. La Convención de Viena se ha convertido en el marco legal internacional más importante para la regulación de los tratados. Establece una serie de normas y principios generales que rigen la formación, interpretación, aplicación y terminación de los tratados. Su objetivo principal es promover la seguridad jurídica y la estabilidad de los acuerdos internacionales, así como la preservación de la buena fe en su cumplimiento. Es importante destacar que, si bien la Convención de Viena es ampliamente reconocida y seguida por la mayoría de los estados, no todos los países son partes en ella. Algunos estados pueden tener sus propias leyes y regulaciones internas que rigen los tratados internacionales. ¿Quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Los tratados internacionales pueden ser firmados por los sujetos de derecho internacional reconocido, como los estados soberanos y las organizaciones internacionales. Los estados son los actores principales en la celebración de tratados, pero también pueden participar otras entidades como los territorios no autónomos, organizaciones no gubernamentales y en algunos casos incluso empresas privadas. Es importante tener en cuenta que, aunque diferentes sujetos de derecho internacional pueden firmar tratados, la capacidad de un sujeto para celebrar un tratado y obligarse a él está sujeta a su propio marco legal interno y a las limitaciones impuestas por el derecho internacional. Además, la participación en la firma de un tratado no implica necesariamente su entrada en vigor o su cumplimiento posterior, ya que la ratificación u otros procedimientos internos pueden ser necesarios para que un tratado se vuelva plenamente vinculante para un estado u organización. Requisitos para que los tratados sean válidos. Para que un tratado sea válido, debe cumplir ciertos requisitos establecidos en la Convención de Viena. Estos requisitos incluyen el consentimiento libre y válido de las partes, la capacidad de los estados para celebrar tratados, la ausencia de violación de normas imperativas de derecho internacional y la forma adecuada de expresar el consentimiento. Es importante destacar que, si bien estos son los requisitos generales para la validez de los tratados, existen ciertas circunstancias en las que un tratado puede considerarse inválido o nulo. Esto puede ocurrir, por ejemplo,
Si se demuestra que el consentimiento de una de las partes fue obtenido mediante fraude, corrupción o coacción sustancial, o si el tratado es contrario a las normas fundamentales del derecho internacional. Formas de terminación de los tratados. Los tratados internacionales pueden terminar de diversas formas. Algunos de los métodos comunes de terminación incluyen el cumplimiento del tratado, la expiración del plazo establecido, la denuncia unilateral por una de las partes, la nulidad del tratado debido a vicios en su celebración o la imposibilidad sobrevenida de cumplir con sus disposiciones. Es importante tener en cuenta que la terminación de un tratado puede tener implicaciones legales y prácticas significativas, y las partes deben seguir los procedimientos y requisitos establecidos en el propio tratado o en el derecho internacional aplicable para asegurarse de que la terminación sea válida y efectiva. Reflexión final. En un mundo globalizado, los tratados internacionales desempeñan un papel crucial en la promoción de la estabilidad, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos entre estados. A medida que los desafíos globales se vuelven más complejos, los tratados se convierten en herramientas indispensables para abordar problemas que trascienden las fronteras nacionales. Uno de los aspectos más importantes de los tratados internacionales es que establecen reglas y normas que los estados deben cumplir. Estas reglas abarcan una amplia gama de áreas, desde el derecho humanitario y los derechos humanos hasta el derecho ambiental, el derecho comercial y el derecho de los tratados. Al tener acuerdos claros y vinculantes, se fomenta la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones internacionales. Además, los tratados internacionales promueven la cooperación entre los estados. Al unirse en un acuerdo, los estados se comprometen a trabajar juntos para abordar desafíos comunes como el cambio climático, la proliferación nuclear, el terrorismo y la delincuencia transnacional. Estos acuerdos fomentan el intercambio de información, la colaboración en la implementación de políticas y programas y el fortalecimiento de la capacidad institucional de los estados para hacer frente a los problemas globales. Los tratados también desempeñan un papel importante en la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia. Los tratados internacionales de derechos humanos establecen estándares mínimos que los estados deben respetar y proteger y proporcionan mecanismos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Estos acuerdos son fundamentalmente para garantizar la dignidad y la igualdad de todas las personas y para responsabilizar a los estados cuando no cumplen con los compromisos. Por último, los tratados internacionales también tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, los acuerdos comerciales regulan el intercambio de bienes y servicios entre los países, lo que puede afectar el acceso a productos, los precios y el empleo. Los tratados ambientales buscan proteger los ecosistemas y promover prácticas sostenibles, lo que tiene repercusiones en la calidad del aire, el agua y la conservación de la biodiversidad. Espero que este video les haya proporcionado una visión general de la importancia de los tratados internacionales. Gracias.